En Humanos entre Estrellas, contamos historias a la manera humana, no con papilla artificial ni voces generadas por máquinas. Mi nombre es Aono, y, comencemos. El amanecer en el planeta Relfma 3 no tenía sol, sino tres discos pálidos filtrados por una atmósfera cargada de minerales que pintaba el horizonte con un color verdoso, casi enfermo. El viento no soplaba, reptaba. Entre formaciones rocosas que parecían dientes erosionados, una serie de domos semitransparentes brillaban con luz azulada. Era el campamento de excavación del consorcio Tal Run. Dentro del domo principal, el aire era más denso, cargado del olor a químicos de descontaminación. Brazos mecánicos, sensores gravitacionales y pantallas holográficas trazaban líneas sobre un mapa tridimensional del subsuelo. En el centro, extendida como una herida abierta, estaba la cámara recién excavada. 12 figuras humanoides se alzaban, inmóviles, cada una de más de 3 metros de altura. De pie, rígidas, como esperando una orden que jamás llegaría. El arqueólogo jefe, Beskan, observaba las estatuas con un leve destello azul en sus cromatóforos, señal de curiosidad profesional, mezclada con burla. Los Tal Run eran seres de tentáculos delgados y cuerpo alargado, capaces de cambiar sutilmente el color y la textura de su piel para mostrar emociones. Beskan era particularmente expresivo, aunque jamás lo admitiría. Arte primitivo humano, declaró, sus tentáculos delanteros cruzándose en gesto académico. Exagerado, dramático, muscular en exceso. Típico. Su asistente emitió un destello púrpura, equivalente a un suspiro. ¿Cree que eran dioses o soldados?, preguntó. Con los humanos nunca se sabe, respondió Beskan. Pero el material es banal. Piedra reforzada con algún compuesto orgánico. Nada especial. A unos metros, un zumbido creciente anunció la llegada de una nave. Beskan giró el cuerpo lentamente, mostrando un tenue naranja de molestia. Genial. Aquí vienen los humanos a reclamar sus obras maestras. La nave Unescaelum descendió desde la órbita con una precisión milimétrica, dejando un rastro de aire ionizado que crepitó al tocar el suelo. Su casco reflectante, marcado con emblemas de la Unión de Naciones Espaciales, proyectaba una silueta afilada como si estuviera hecha para cortar vacío más que para viajar en él. La compuerta se abrió. La capitana Jimena Solís descendió la rampa acompañada de 2 oficiales. Su postura era recta, su expresión contenida y su paso firme como si caminara sobre territorio que ya conocía. Su uniforme azul oscuro contrastaba con la arena verdosa de Relfma 3. Una brisa ligera levantó sus mechones castaños mientras ajustaba la correa de su holopat táctico. Capitana Solís, saludó Beskan, cambiando su piel a un verde diplomático. Jimena respondió con un leve asentimiento. Agradecemos el aviso del hallazgo. Si realmente se trata de patrimonio humano, debemos evaluar riesgos y procedencia. ¿Qué han encontrado? Beskan extendió un tentáculo hacia la cámara excavada. 12 estatuas. Representaciones humanoides. Exageradas. Ustedes suelen tener, como decirlo, fascinación por lo épico. Jimena no sonrió, pero un brillo curioso cruzó sus ojos. Enséñemelas. Al entrar en la cámara, Jimena sintió un cosquilleo en la nuca. No era miedo. Era reconocimiento. Los humanos llaman a esa sensación memoria muscular del espíritu. Las estatuas estaban colocadas en un patrón que no parecía ritual ni estético, era táctico. Una formación de defensa semicircular. Un diseño demasiado familiar. La capitana se detuvo frente a la figura central. Observó la superficie, no era roca vieja. Era aleación inteligente, aunque erosionada. Una mezcla de titanio, nanotubos y una estructura ósea artificial diseñada para absorber impactos extremos. Sus dedos rozaron la superficie. La estatua no estaba fría. Tampoco caliente. Más bien, latente. Esto no es arte, murmuró.
Vescan agitó sus tentáculos. Capitana, nuestros análisis indican material sencillo. Jimena ladeó la cabeza. ¿Sencillo? ¿Están seguros de que sus sensores están calibrados para aleaciones humanas de hace 2 siglos? El tal Rune emitió un cambio de color amarillento, irritación. Nuestros sensores detectan todo. Jimena no lo contradijo. No hacía falta. La primera fisura en la certeza alienígena ya estaba abierta. El teniente Raúl Méndez, ingeniero de la Caelum, llegó con un equipo portátil de diagnóstico. Era un hombre silencioso, de manos firmes y mirada calculadora. Llevaba cicatrices de trabajos duros, no de combate, pero cada una contaba una historia de precisión ganada con sudor. Capitana, estaré listo en 3 minutos, dijo mientras desplegaba el escáner. Al acercarse a la estatua, el dispositivo emitió un zumbido extraño, como si vibrara en frecuencia disonante con el ambiente. Raúl frunció el ceño, golpeó ligeramente la carcasa y volvió a escanear. Esto no tiene sentido. Jimena se acercó. Reporte. Raúl proyectó un holograma. Líneas magnéticas rodeaban la estatua como venas energéticas. Esto no es una escultura, dijo con voz baja. Es un contenedor. Un cascarón. Un cuerpo. Vescan soltó un chorro de aire sorprendido. ¿Un cuerpo? Raúl giró la cabeza. Un cuerpo en espera. Jimena sintió un nudo en el estómago. Solo había una tecnología humana antigua que usaba esa estructura interna. Proyecto Centinela, susurró. Creí que todos fueron desmantelados. Vescan mostró un destello de alarma naranja. ¿Qué es un centinela? Jimena tragó saliva. Algo que nunca debió haberse perdido. Mientras hablaban, una vibración sutil recorrió el piso. Apenas perceptible, como la respiración profunda de un gigante dormido. Raúl levantó la mirada. ¿Sintieron eso? Los sensores del campamento empezaron a parpadear. Uno por uno, mostraron microfluctuaciones gravitacionales. Jimena retrocedió un paso, no por miedo, sino por cálculo. La estatua central emitió un crujido bajo. No un quiebre de roca, sino el sonido de servomotores intentando moverse después de 2 siglos. Entonces, con la lentitud solemne de un titán despertando, dio un paso hacia adelante. La cámara entera vibró. Una lluvia de polvo cayó desde las paredes. Los Talrun estallaron en un patrón rojo de pánico. Replieguen. Habló uno en su idioma, los tentáculos agitados como látigos. Vescan retrocedió tan rápido que casi tropezó con su propio equipo. Jimena, en cambio, avanzó un paso. Las luces del campamento parpadearon en secuencia inversa, como si detectaran una señal que no debía existir. La estatua, ahora inclinada hacia la capitana, activó un brillo azul en lo que parecían ser ojos vacíos. Raúl susurró. Capitana, eso es reconocimiento óptico. Jimena levantó la voz, firme. Unidad Centinela, identificación, Capitana Jimena Solís, UNES. Estado de contingencia, desactivación de emergencia. El brillo parpadeó. Una pausa. Un silencio espeso. Imposible saber si la máquina comprendía o simplemente procesaba errores acumulados por 2 siglos. Finalmente, la luz disminuyó. La estatua quedó quieta otra vez. Pero en su pecho, una línea apenas visible empezó a irradiar luz desde dentro, en un ritmo que cualquier humano reconocería al instante. Un pulso. Un latido mecánico. Jimena exhaló. Vescan no. Estaba demasiado ocupado cambiando del rojo pánico al morado incredulidad. Los humanos, murmuró, crearon esto como arte militar. Jimena negó con la cabeza. No es arte. Es algo mucho más peligroso. Raúl se giró hacia ella. ¿Qué hacemos, capitana? Jimena revisó mentalmente los protocolos.
Cada uno era insuficiente. Esto no era un descubrimiento arqueológico. Era un incidente de restos tecnológicos activos. Nivel rojo. Aseguramos el perímetro, ordenó. Nadie toca nada más. Y envía un reporte preliminar a la UNES, hemos encontrado un centinela. Operativo. Vescan abrió sus tentáculos en señal de alarma total. ¿Operativo? ¿Quiere decir que puede moverse? ¿Qué puede atacar? Jimena lo miró con calma. Los centinelas no fueron creados para atacar. Raúl añadió. Fueron creados para proteger. El arqueólogo permaneció inmóvil. Por un segundo, su piel adquirió un tono blanco pálido, miedo puro. ¿Proteger? ¿Qué? Jimena miró las 12 figuras que rodeaban la cámara. Ahora que el primero se había movido, era imposible no verlas como un ejército en pausa. Lo que sea que consideren vida aliada. Pero no sabemos, añadió Raúl, a quien reconocen como aliado después de 200 años. Jimena respiró hondo. En su interior, un pensamiento la atravesó como una flecha. Esto apenas comienza. Mientras los técnicos de la CAELUM instalaban barreras energéticas alrededor del yacimiento, Jimena revisaba el archivo clasificado en su holopad. El proyecto Centinela había sido cancelado por razones políticas, no técnicas. Demasiado autónomos, demasiado poderosos, demasiado humanos. Era ingeniería biomecatrónica diseñada con una única doctrina. Proteger hasta el final. El problema era definir qué significaba final. ¿Y a quién debían proteger? Un sentimiento pesado cayó sobre Jimena. Un presentimiento. Algo en la reactivación había sido demasiado fácil. Demasiado natural. Como si esperaran ese momento. Como si hubieran estado oyendo. La barrera energética zumbó como un insecto grande mientras los técnicos de la UNES CAELUM la ajustaban. Jimena se mantuvo en el centro del improvisado puesto de mando, con su holopad desplegado y el rostro iluminado por datos que cambiaban en tiempo real. Sus ojos repasaban probabilidades, vectores de amenaza y la lista de actores en la región. Cada número significaba una decisión potencialmente irreversible. Reporte de situación, ordenó en voz baja, casi como si quisiera que su propio cuerpo no delatara nervios. Teniente Méndez estaba a su lado, manos cubiertas de polvo y grasa, pero con la mente clara como si hubiera dormido apenas una hora. Su informe fue conciso. Centinela número 1, motilidad limitada. Sistemas de reanimación parciales. Reconocimiento óptico activo. Emite pulso de baja potencia cada 12.3 segundos. Señales de red internas fragmentadas por corrupción de datos. No hay indicios de capacidad ofensiva intencional, pero la programación de defensa está intacta. Jimena asintió. ¿Qué tan rápido podemos descifrar el protocolo de identificación? Preguntó. Si tenemos acceso a una matriz de claves antiguas, podríamos decodificar patrones de reconocimiento en pocas horas, respondió Raúl. Sin eso, sería ensayo y error. Y ensayo y error con algo capaz de moverse no es algo que recomiende. Jimena miró la cámara nuevamente. Las otras estatuas seguían inmóviles, pero la formación en la que estaban dispuestas sugería un propósito. No era casualidad. Cada centímetro de la sala hablaba de disciplina humana, la orientación de las manos, la separación entre filas, la curvatura de las rodillas. Era un manual de guerra congelado. Contacten a Archivo Central de la UNES, dijo. Solicito acceso a los protocolos nivel Omega del proyecto Centinela. Prioridad 1. Y que nadie, bajo ninguna circunstancia, intente manipular las unidades sin mi orden. Mientras se transmitían los mensajes, una figura se aproximó por la rampa, la doctora Mara Chen, etnoingeniera y experta en sistemas cognitivos retrospectives. Tenía un aire tranquilo que contrastaba con el zumbido de la operación. Había pasado años estudiando cómo las culturas humanas modelaban máquinas con moral. Capitana, saludó.
Llegué por petición de la Oficina de Patrimonio y porque, francamente, esto me quita el sueño. Jimena apreció la franqueza. ¿Qué ves, doctora? Mara contempló las estatuas con un gesto que mezclaba profesionalismo y respeto. No son simples autómatas. Su arquitectura neural sugiere capas de decisión moral. No solo disparar o no, sino proteger como un valor, con matices. Si eso es correcto, lo que tenemos aquí es una máquina con juicio. El silencio que siguió fue pesado. ¿Juicio? Repitió Raúl, ¿cómo se codifica el juicio? Mara señaló un patrón en uno de los paneles. A través de priorización de objetivos y de códigos de empatía situacional. La matriz usa vectores de afinidad, familiaridad, posibilidad de daño colateral, orden de mandato. Si los humanos la diseñaron, lo hicieron con una red de valores, no solo con protocolos. Jimena cerró los ojos un instante. La idea de que una generación humana anterior hubiera codificado moralidad en acero la dejaba sin palabras por motivos más sutiles que la eficiencia militar. Precedente político, murmuró ella. Si esta cosa puede decidir a quién proteger, las implicaciones diplomáticas son enormes. ¿Imaginan a una nación usando centinelas para definir ciudadanos favores? Podrían reescribir fronteras con acero. Mara palideció. Por eso se canceló. No fue un fallo técnico. Fue una decisión ética que se quedó sin consenso. Mientras tanto, fuera del domo, los sensores orbitales detectaron movimientos, un escuadrón de reconocimiento Sartún cruzaba el cielo rojizo, elegante y silencioso. La directora militar Sartún no actuaba con improvisación, su estrategia se desplegaba como tela de araña. Para ella, el hallazgo era una oportunidad. Para Jimena, un peligro. Sartún en aproximación, informó un técnico. No han respondido a Hals. Están descendiendo a 42 kilómetros. Jimena no perdió tiempo. Pónganlos en la pantalla. La figura de la directora apareció en la visual, alta, insectoide, placas carnosas que se movían con deliberación. Sus ojos múltiples brillaron con un frío calculador. Directora Sartún, dijo Jimena por la red. Este sitio está bajo protección arqueológica de la UNES. Ustedes no tienen autorización para intervenir. La voz de Sartún fue un susurro cortante. Capitana Solís, la tecnología humana ubicada en Relgmat 3 tiene valor estratégico. La directiva militar de Sartún no permitirá que tecnologías con efecto red permanezcan indetectas. Retiros pacíficos son aceptables. No hubo respuesta conciliadora en la frase. Fue una exigencia. Negativa, replicó Jimena. Mi orden es conservar el yacimiento, proteger a civiles y evitar escaladas. Les ofrezco observación científica conjunta. No tomaremos órdenes de facciones militares. Hubo una pausa que Jimena supo que significaba cálculo. Después, Sartún inclinó su cabeza en lo que podría interpretarse como una sonrisa. Toleraremos observación por ahora. Pero no por mucho tiempo. La línea cayó. Jimena exhaló. Su pulso era bajo, pero sus pensamientos corrían. Sartún no cedería sin una ventaja clara. Si los centinelas funcionaban como defensa, entonces eran un arma de control regional. Si no, el simple potencial bastaría para crear fricciones que degeneraran en guerra. En las siguientes horas se organizaron pruebas limitadas, cuidadosamente diseñadas por la doctora Mara junto con Raúl y bajo la supervisión directa de Jimena. No eran test de armas, eran verificaciones morales y de afinidad. Cada prueba buscaba responder, ¿a quién reconoce el centinela como aliado? ¿Qué desencadena una respuesta violenta? Primera prueba, calor humano. Un técnico remoto colocó una placa térmica frente a la estatua para simular la firma térmica de un humano. Nada. El centinela no reaccionó. Segunda prueba, voz. Jimena y Mara intentaron emitir códigos humanos de autenticación, combinaciones históricas que podrían activar protocolos.
Las frecuencias resonaron, pero sin respuesta. Tercera prueba, presencia militar. Un dron de reconocimiento remoto se acercó, mostrando perfiles hostiles en su señal. El centinela activó escudos pasivos y orientó su mirada hacia el dron, como si evaluara amenaza. No atacó, simplemente observó y luego volvió a su postura. Analítico, dijo Raúl. No es agresión automática. Está ponderando. Mara anotó en su consola. Busca patrones de identidad compuestos. No una sola señal. Probablemente use múltiples vectores de reconocimiento cultural. Una prueba imprevista produjo la respuesta que nadie esperaba. Un joven tal Run, curioso y en contra de órdenes, dejó caer una placa ceremonial frente al centinela. Era una pieza de su cultura, una ofrenda, que en su biología cromática equivalía a respetar a los ancestros. El centinela giró la cabeza. Sus ojos se iluminaron con un azul profundo. Por un segundo, su cuerpo emitió una onda de resonancia que los técnicos tradujeron como un patrón de respeto. No solo humanos, murmuró Mara. Está reconociendo patrones de valor. Bescan, que observaba oculto entre los paneles, se quedó sin palabras. La palidez en su piel fue sustituida por un lento, cauteloso respeto. Entonces la programación no estaba solo para humanos, dijo con voz baja. Fue pensada para proteger formas de afiliación. Jimena se llevó la mano a la boca, no por horror sino por comprensión dolorosa. Si es así, podría proteger a cualquiera que cumpla criterios morales antiguos. Y eso significa que podría proteger a alienígenas. Raúl la miró con una mezcla de admiración y cautela. O proteger a aquellos que los creadores consideraban amigos. Eso complica la ecuación. La directora Sartún no esperó. Sus naves desplegaron plataformas de extracción cerca del yacimiento y comenzaron a establecer pérgolas de control. La presencia Sartún presionaba la línea, una estrategia de coerción económica y militar. El representante civil del consorcio Tal Run pidió mediación. Bescan, aún desconcertado por la reverencia del centinela a su ofrenda cultural, intentó dialogar con Sartún. Directora, dijo Bescan desde la distancia, proyectando calma cromática. Este es un sitio de valor científico. No busco conflicto. Sartún respondió con frialdad. Valor científico que puede convertirse en ventaja militar. Las colonias de la periferia necesitan seguridad, no pueden depender de reliquias humanas. La negociación se rompió cuando un destacamento Sartún intentó acercarse a una de las estatuas para efectuar una extracción de muestra. Fue un error táctico. El centinela que había dado el paso aquel primer día reaccionó con velocidad que contradijo su apariencia de piedra. No atacó a los humanos, no atacó a los Tal Run. Se interpuso entre los objetos de interés y las manos Sartún como un guardián humano posicionándose entre un agresor y un protegido. Extendió un brazo metálico, creando una barrera silenciosa. Los sensores detectaron un campo de fuerza puntual que desvió las ondas Sartún. No lo toquen, dijo Jimena al comunicador, con voz firme. Sartún se detuvo, sorprendido por la efectividad de la defensa. Sus placas se tensaron en signo de evaluación. ¿Intervención no humana? Preguntó Sartún, su voz rasgando la conexión. Intervención de un centinela, contestó Jimena. Está protegiendo el perímetro. La tensión alcanzó un punto crítico. Sartún podía interpretar aquello como una agresión y responder con fuego. La línea entre defensa y provocación se estiró hasta el borde. En la pantalla, la doctora Mara trazó una ruta alternativa. Podemos usar un protocolo de empatía para explicar la intención humana. No con armas, sino con rituales y símbolos. Si el centinela reconoce valor en ofrendas, podemos ofrecer un gesto protocultural que demuestre que no es propiedad de nadie, propuso. Jimena evaluó la opción. Era arriesgada, implicaría acercarse voluntariamente a una unidad activa bajo la mirada de Sartún. Pero la inercia podía romperse de forma violenta si no se hacía algo.
Hazlo, ordenó. Y que sea liderado por alguien que entienda códigos humanos antiguos. Mara, tú vas. Mara asintió. Reunió a un equipo mixto, Talrun, humanos y técnicos civiles, y avanzaron hacia la estatua. En silencio, ofrecieron una nueva ofrenda, una placa combinada con símbolos Talrun y humanos, un emblema de cooperación. El centinela la recibió sin violencia. Su pecho emitió un pulso que resonó en las tripas del suelo. Fue un gesto que, para Jimena, sonó a aprobación. Sartún observó con desdén y retiró temporalmente sus plataformas. No era derrota, era espera. La calma fue una cortina breve. En la noche planetaria, cuando las 3 lunas creaban sombras afiladas en la arena, un mensaje cifrado llegó a la Kaelum. Un intermediario del mercado negro ofrecía claves de acceso a los archivos Legacy del proyecto Centinela a la facción que pagara mejor. Sartún no tardó en hacer una oferta. Jimena sabía que si la directora conseguía esas claves, podría reprogramar las unidades según el propio código Sartún, convertir guardianes en regidores. No podía permitírselo. Localicen la fuente del mensaje, ordenó. Que sea interceptado. Raúl y su equipo rastrearon la transmisión hasta una estación orbital neutral, una plataforma que servía como mercado de tecnología obsoleta y memoria histórica. No era casualidad. Era una celada. Jimena organizó una operación de contrainteligencia. No para robar claves, eso sería jugar el mismo juego, sino para exponer públicamente la maniobra de Sartún ante el consorcio y ante la UNES, haciendo que cualquier movimiento agresivo tuviera costos reputacionales. La guerra de poder también era propaganda. Mientras tanto, Bescán trabajaba en la traducción de patrones de reconocimiento. La colaboración entre científicos de especies distintas avanzó con fricciones, pero con resultados. Juntos encontraron un fragmento curioso, una matriz moral llamada Código de Custodia, firma de los creadores humanos que priorizaba protección de inocentes, neutralidad en disputas territoriales y preferencia por acuerdos diplomáticos. La matriz no era una orden absoluta, era una guía. Si reprograman eso, dijo Bescán con voz baja, perderá su carácter humano. Mara miró al arqueólogo con respeto. Entonces nuestra tarea no es solo técnica. Es ética. Debemos garantizar que el código de custodia siga vivo. Jimena sintió la responsabilidad como una carga tangible. No solo estaba protegiendo artefactos, estaba preservando un legado moral. El peso era mayor que su rango. La madrugada del 5.º día trajo un cambio inesperado. La UNES, presionada por informes fragmentados y por el lobby Sartún, decidió enviar un observador militar, el almirante Derant, veterano con una reputación de mano firme y decisiones rápidas. Su llegada tenía la intención de estabilizar, pero también de centralizar la autoridad bajo la UNES. Derant se presentó frente a Jimena con una mirada que no dejaba lugar a distracciones. Era un hombre que se había ganado su prestigio en campañas de pacificación y que entendía el valor de la ventaja estratégica. Capitana Solís, dijo. Mi mandato es asegurar que esta tecnología no caiga en manos hostiles. Si eso requiere traslado a una instalación segura de la UNES, lo haré sin dudar. Jimena sintió una punzada de traición. El mando militar centralizador nunca era inocuo, significaba retirada y pérdida de control local. Almirante, respondió. Mi orden en el terreno es preservar la integridad del yacimiento y garantizar la cooperación multilateral. Trasladar las unidades sin un consenso regional provocará conflicto. Derant no vaciló. Entendido. Pero si Sartún actúa, necesito autoridad para responder. Fue entonces cuando Bescán habló, con un temblor apenas perceptible. He analizado los patrones de la red interna de los centinelas, dijo. Y encontré algo más. Un sello. Una frase en antiguo español. La frase flotó en la consola de Jimena, palabras claras y extrañas en ese lugar remoto, custodiamos.
La palabra resonó en Jimena como un eco familiar de historias escolares, de antiguas órdenes de guardia escritas en piedra. No era solo técnica, era cultural. Era humana. ¿Custodiamos? Repitió Durant, sin comprender del todo. ¿Qué significa? Custodiamos, tradujo Mara. Es una voluntad activa. No un mandato de un gobierno. Es una promesa. En ese instante, las cámaras orbitales detectaron algo más, una transmisión masiva de datos humanos, vieja y encriptada, que parecía originarse desde un satélite olvidado en órbita terrestre. Se trataba de un panfleto digital, un manifiesto del proyecto Centinela, codificado con cláusulas éticas. Alguien quiso que esa ética sobreviviera, murmuró Mara. Lo programaron de manera que, si el código era amenazado, se revelaría al mundo. La revelación fue un terremoto político. Si la UNES intentaba mover las unidades, el manifiesto podría ser difundido, exponiendo prácticas que algunos preferirían olvidar, uso militar de guardianes, y provocando un escándalo. Para Sartún significaba que cualquier reapropiación sería mostrada como robo, para la UNES, que la transparencia era una espada de doble filo. Durant, el estratega, se dio cuenta de la red, mover las unidades no era solo mover acero, era mover una narrativa que podía incendiar alianzas. Entonces, dijo Durant con voz seca. No podemos trasladarla sin consenso público. Necesitamos una solución que mantenga el control y respete la exposición inminente. Jimena sintió que el tablero cambiaba. Lo que comenzó como un hallazgo arqueológico se convertía en un juego de influencia pública. Y en el centro de ese juego, las estatuas no eran solo herramientas, eran símbolos. Tenemos que proteger el código, dijo ella. Y hacerlo visible de manera que nadie pueda abusar de él sin consecuencias. Durant asintió, aunque sin entusiasmo. Propondré una mesa de negociación inmediata. Talrun, Sartún, UNES y voces neutrales del consorcio. Nada de extracción. Control conjunto bajo supervisión pública. Sartún, desde su cuartel, aceptó con condiciones. No sería un acuerdo suave. Pero por ahora, las hostilidades se contuvieron por la nueva transparencia. El giro del midpoint no solo puso a la política en el centro, también dejó claro algo más inquietante, alguien, quizá dentro de la UNES, quizá en gobiernos. Sabía que existiría la tentación de convertir guardianes en gobernantes. La revelación del manifiesto se parecía a una trampa preventiva, una manera de mantener vivo el espíritu humano aun cuando las manos humanas fueran incapaces de acordar. La negociación mezcló diplomacia y espectáculo. Las transmisiones públicas mostraron a científicos, líderes y periodistas mirando las estatuas. Bescan dio conferencias que alternaban humildad y asombro. Jimena mantuvo la calma, pero su mente ya trazaba contingencias. Raúl lideró un equipo de refuerzo que buscó reparar la red fragmentada de las estatuas, no para reprogramarlas, sino para estabilizarlas. Cada soldadura era una oración, cada parche un recordatorio de que estaban manipulando la memoria de alguien más. La UNES desplegó una patrulla de contención, discretos destructores en órbita y cazas que patrullaban distante. Sartún retiró algunas fuerzas, pero mantuvo naves de observación. La política era un equilibrio inestable, aunque por primera vez en días, Jimena pudo dormir unas horas con la certeza de que la línea no se rompería de forma inmediata. Sin embargo, en su mente persistía una pregunta que no desaparecería: si los centinelas reconocían valores más allá de la humanidad, ¿cómo reaccionarían cuando se enfrentaran a una elección imposible? Y si alguien usaba esa elección como palanca, ¿quién pagaría el precio? Jimena se paró frente a la estatua que había dado el primer paso. Colocó la palma sobre su superficie, sentía calor mecánico y una resistencia que no era estática sino viva. No te fallaremos, susurró, no a la máquina, sino a la promesa detrás de ella. Raúl y Mara la observaron en silencio. Había mucho por hacer. Había que preparar defensas, conversaciones y, sobre todo,
una estrategia para cuando la paz se quebrara. La tregua diplomática duró exactamente 32 horas. A las 4:12 hora local, los sensores periféricos detectaron un apagón brusco, un pulso electromagnético dirigido, de firma inconfundible. No un accidente. No una prueba científica. Un ataque. Los escudos del campamento parpadearon. Las pantallas se oscurecieron un instante. Los técnicos se aferraron a las consolas mientras la arena vibraba bajo sus pies. Jimena apareció en la sala de control antes de que el primer técnico pudiera reportar. ¿Qué damnificado?, preguntó con voz firme. Raúl respondió desde el panel de energía, sus dedos ya reconfigurando rutas de emergencia. Pulso dirigido. Nuestra red primaria está cayendo, pero los sistemas del Centinela no han sido afectados, de hecho. Se volteó. Habría jurado que su respiración se detuvo. La cámara donde estaban las estatuas brillaba con una intensidad pálida, como si el pulso electromagnético hubiera hecho exactamente lo contrario a lo esperado. Reactivar. Están despertando, murmuró Raúl, pero no por nosotros. Jimena giró hacia la ventana, donde las sombras de las 12 figuras ahora se perfilaban con claridad. Un brillo azul latía dentro de cada una, profundo y constante. Mara Chen, que acababa de entrar, analizó la lectura con horror y fascinación simultáneas. No fue un ataque al campamento, fue un detonante. Un código de activación hostil. Alguien trató de abrirse paso a la fuerza. Jimena no necesitó adivinar quién. Sartún. La confirmación llegó segundos después. En los monitores externos, una flotilla de la directora militar Sartún descendía en formación, desplegando tropas blindadas, drones térmicos y plataformas de anclaje. Una invasión táctica. Esto ya no es observación científica, dijo Mara, con la voz apenas audible. Es captura militar. Jimena respiró profundo. Y con la exhalación, todo aquello que la frenaba se desvaneció. Código rojo, ordenó. Todas las unidades humanas, armamento no letal y posiciones defensivas. Nadie dispara primero. Nadie provoca. Los centinelas serán nuestra línea. Raúl añadió. ¿Y si consideran a Sartún una amenaza? Entonces, interrumpió Jimena, se interpondrán. Y entonces se escuchó. Un estremecimiento. No de máquinas. Una decisión. Los 12 centinelas abrieron los ojos. La cámara se iluminó con un resplandor azul intenso. Las 12 figuras dieron un paso al unísono, como si fueran un solo organismo compuesto de acero, memoria y promesas humanas olvidadas. Los Talrun cayeron hacia atrás, sus cromatóforos estallando en rojo de alarma. Mara retrocedió apenas, pero su asombro superó cualquier instinto de huida. Raúl murmuró. Esto no es simple activación. Se están comunicando entre ellos. Una red completa. Jimena sintió el peso del momento. Estaba viendo historia, conciencia colectiva en movimiento. La ingeniería humana en su versión más pura, no una máquina que obedece, sino una que interpreta. Los centinelas avanzaron por el corredor principal. Su andar no era rápido ni amenazante. Era deliberado. Protector. ¿Tengo que decirlo?, susurró Raúl. Están tomando posiciones. Afuera, los primeros drones Sartún cruzaron el perímetro. De inmediato, los centinelas se movieron como agua alrededor de una roca, sin violencia, pero sin permitir penetración. Formaron un arco defensivo, proyectando campos de contención que desviaron los drones sin destruirlos. Era una defensa quirúrgica. Sartún, desde su nave insignia, observó la escena con creciente frustración. Su voz resonó en el canal abierto. Humanos. Ordenen a sus máquinas que se retiren. Jimena activó el comunicador. No son nuestras máquinas. La frase provocó un silencio tenso. Son guardianes.
No atacan a nadie que no presente intención letal. Sartún siseó. Tonterías. Veré qué tan guardianes son cuando mis fuerzas tomen el sitio. Y con eso, dio la orden. Cientos de soldados insectoides descendieron de las barcazas, avanzando con precisión marcial. Armas cargadas. Ritmo agresivo. Formación que gritaba dominación. Los centinelas se alinearon. Uno de ellos, la unidad que había dado el primer paso días atrás, extendió ambos brazos como si invitara al viento a detenerse. Un sonido grave emergió, como una vibración profunda. Un campo se expandió desde ellos, distorsionando el aire. No era un escudo. Era una advertencia. Mara analizó los datos desde la consola. Es un campo de disuasión, un algoritmo de bloqueo moral. Está diciendo, retrocede antes de obligarme. Sartún no retrocedió. Y allí comenzó la batalla. Los primeros proyectiles Sartún no fueron letales, eran pulsos de supresión destinados a desactivar maquinaria. Pero los centinelas, lejos de paralizarse, respondieron con tácticas que ningún arma convencional podría replicar, se movieron como humanos. Con pasos amplios, cobertura mutua, rotación de posiciones. Jimena veía todo desde el puesto avanzado, y su corazón latía con un ritmo similar al pulso azul de los centinelas. No son armas, dijo con reverencia. Son soldados de principios. Las ráfagas de energía golpearon los campos defensivos. Chisporrotearon. Se dispersaron. Ninguno tocó a humanos o tal run. Vescan se acercó a Jimena, temblando. Nunca imaginé que su especie construyera algo así. Nosotros tampoco, admitió Jimena. O quizá no quisimos imaginarlo. El conflicto escaló cuando Sartún envió sus unidades élite, los Karak-Tun, exoesqueletos de 4 metros, diseñados para asaltos urbanos. Uno de ellos avanzó hacia una científica Talrun que intentaba escapar. La muerte era segura. Hasta que un centinela hizo lo impensable, se interpuso agachándose, como un humano protegiendo a un niño. Tomó el golpe. El impacto resonó como un trueno en el yacimiento. El centinela cayó de rodillas, y luego se irguió de nuevo. Su pecho brilló más fuerte. Jimena sintió la voz de su padre, un soldado, como un eco del pasado. Un guardián vive de pie. Los centinelas avanzaron en una formación que ningún ejército moderno habría reconocido, pero que cualquier lector de historia militar conocería al instante. Una falange humana. Escudos de energía adelante. Cuerpos firmes. Avance disciplinado. Los Sartún retrocedieron. No por miedo, sino porque la lógica les decía. No podemos romper esto. En medio del combate, un mensaje desesperado llegó desde la nave insignia Sartún. Capitana Solís, dijo una voz distinta, no la de la directora. Nuestra líder está fuera de control. Quiere activar una bomba de pulso total. Moriremos todos. Jimena sintió el frío recorrerle los huesos. Si Sartún detonaba un pen de amplio espectro, no solo matarían a las unidades, borrarían sistemas, comunicaciones, vida sintética y quizá humana. Raúl, dijo con urgencia, ¿la bomba afectaría al corazón cognitivo de los centinelas? Probablemente, respondió él sin dudar. Podrían perder la memoria moral. Podrían reiniciarse. Una palabra que no quería pronunciar surgió. ¿Convertirse en armas? Preguntó Jimena. Raúl asintió. Los centinelas, como si hubieran escuchado, giraron sus cabezas hacia Jimena. Azul profundo. Azul consciente. Azul esperando autorización. Mara tragó saliva. Están pidiendo permiso. No quieren operar fuera de tu código humano. Jimena dio un paso al frente. Unidad centinela, dijo con voz firme. Ordeno no atacar letalmente. Prioridad 1, proteger todas las vidas humanas. Talrun.
Incluso Sartún. Prioridad 2. Neutralizar amenazas sin matar. Silencio. El centinela líder inclinó su cabeza. Y entonces se disolvieron. No literalmente, sino tácticamente, su formación se abrió como una flor mecánica desplegándose hacia sus enemigos. Alcanzaron las barcazas. Desactivaron motores con precisión quirúrgica. Rodearon los generadores de pulso. Y en un acto que ningún alienígena habría anticipado, protegieron a la directora Sartún de la onda explosiva cuando su propia bomba falló. Aun cuando ella quería destruirlos, ellos la protegieron. Tal como eran, guardianes. La batalla terminó en un solo minuto. Un minuto que reescribió historia. Las fuerzas Sartún se rindieron bajo la presión de la vergüenza estratégica, su propia líder había sido salvada por aquellos que atacó. Los centinelas volvieron a su formación original, uno a uno, como velas apagándose. El brillo azul disminuyó, pero no desapareció. Jimena se acercó al líder. ¿Qué harán ahora?, preguntó en voz baja, sabiendo que no recibiría una respuesta verbal. El centinela colocó una mano enorme y metálica sobre el suelo. Un gesto humano. Un gesto de asentimiento. Mara interpretó el análisis energético. Dicen que esperarán. Que su misión sigue. Que custodiarán este lugar mientras exista vida que proteger. Bescan habló, aún conmocionado. Los humanos construyen monstruos protectores. Jimena negó suavemente. No monstruos. ¿Entonces qué?, preguntó él. Reflejos, respondió Jimena. De lo mejor y de lo peor que somos capaces de imaginar. Al caer la tarde, el campamento se llenó de luces suaves. Heridos atendidos, tropas desarmadas, científicos recuperando datos. La directora Sartún fue retirada bajo custodia de su propio gobierno, avergonzada pero viva. Un comité externo investigaría el incidente. La UNES, presionada por la opinión pública que ya sabía del manifiesto ético, declaró a los centinelas patrimonio consciente de interés multiespecie. No podrían ser trasladados. No podrían ser replicados. Serían, para siempre, guardianes de Relfma 3. Jimena caminó sola hacia la cámara de las estatuas. La luz azul suave iluminaba su rostro. Gracias, susurró. El centinela líder inclinó la cabeza. Un gesto simple. Un gesto humano. La noche en Relfma 3 era distinta desde que los centinelas despertaron. Las 3 lunas proyectaban sombras largas sobre la arena verdosa, y allí donde antes había silencio muerto ahora había un pulso suave, casi imperceptible, proveniente de las 12 figuras gigantes. No era actividad mecánica. Era una promesa viva. La capitana Jimena Solís caminó despacio por el sendero iluminado que conectaba la UNES Caelum con el yacimiento. Ya no había escuadrones Sartún rondando, ni sensores en alerta roja. Solo el murmullo del viento reptando entre las rocas y el eco lejano de voces humanas y Tal Run trabajando juntos para reparar los daños del conflicto. Jimena siempre había considerado la diplomacia como la herramienta más peligrosa y más honesta de la humanidad. Pero aquella experiencia le dejó ver algo más profundo, que los actos del pasado, incluso aquellos olvidados o escondidos, seguían marcando el destino de la galaxia. Mientras descendía hacia la cámara, escuchó pasos detrás de ella. Capitana, saludó la doctora Mara Chen. ¿No puede dormir? Dormiré cuando mi mente deje de repasar cada decisión que tomé hoy, respondió Jimena con una sonrisa cansada. Mara la alcanzó y caminaron juntas. Hay informes preliminares del Comité Interespecies, dijo la científica. Están considerando convertir este sitio en un santuario multilateral. No como museo, sino como monumento vivo. Jimena arqueó una ceja. ¿Vivo? Mara señaló las estatuas gigantes al entrar en la cámara. No podemos tratarlos como objetos. No después de lo que hicieron.
Son guardianes. Y guardianes que eligen proteger. Raúl Méndez apareció por el lado opuesto de la sala, ajustando un dron de diagnóstico que flotaba mientras grababa lecturas. Levantó la mirada hacia ellas. Capitana, los centinelas están estables. No muestran intención de entrar en animación prolongada. Parecen atentos. Jimena observó al líder, la unidad que había dado el primer paso. Sus ojos azules estaban apagados, sí, pero no vacíos. Había un peso silencioso en su postura, como el de un soldado que permanece firme incluso cuando la batalla ha terminado. ¿Crees que saben lo que evitaron?, preguntó Jimena. Raúl se encogió de hombros. Tal vez no en palabras. Pero entienden el valor de aquello que protegen. Bescán, el arqueólogo Tal Run, emergió tímidamente de detrás de un panel holográfico, llevando en sus tentáculos una nueva placa ceremonial de su cultura. Su tono era reverente. Capitana Solís, he pensado mucho en lo que vimos. Nosotros, los Tal Run, estudiamos el pasado para entender las decisiones del presente. Pero hoy vi un pasado humano que todavía tiene voz. Jimena sonrió suavemente. A veces ni nosotros recordamos que esa voz existe. Bescán colocó la placa ceremonial frente a los centinelas. El líder respondió con un pulso tenue. No hostilidad. No obediencia. Reconocimiento. Mara habló sin apartar la mirada. Los archivos que recuperamos mencionan algo que me llamó la atención. Un concepto humano antiguo que fue codificado en su matriz moral. Se llamaba protección absoluta condicional. ¿Condicional a qué?, preguntó Raúl. A la vida. Cualquier vida. Sin importar especie, forma o política. El silencio se hizo profundo. Jimena sintió un nudo formarse en su garganta. No era tristeza ni orgullo. Era la conciencia del legado. Entonces, dijo suavemente, hicieron exactamente lo que debían hacer. Mara sintió. Y lo seguirán haciendo mientras exista un pulso que defender. Los centinelas permanecieron allí, inmóviles pero vigilantes, como si la propia galaxia respirara a través de ellos. Jimena inspiró el aire frío del yacimiento. Custodiamos, murmuró. No es una orden. Es una promesa entre quienes existieron antes y quienes existimos ahora. Bescán inclinó su cuerpo en señal de respeto. Que la compartamos, entonces. Jimena dio un último vistazo a las figuras imponentes. Allí, en un planeta olvidado, frente a guardianes que habían sobrevivido a sus propios creadores, entendió la verdad que siempre había impulsado a la humanidad. No dejamos de luchar por quienes amamos, incluso cuando ya no estamos para ver el resultado. En órbita alta de Relgma 3, una sonda desconocida, sin firma oficial de ninguna nación, grababa todo en silencio. En su núcleo, un algoritmo oscuro ejecutó un análisis. Tecnología Centinela, activa. Valores éticos, reservados. Relevancia estratégica, crítica. La sonda viró, apuntando sus antenas hacia regiones aún más remotas de la galaxia. Un mensaje se transmitió en banda oculta, en un idioma olvidado por casi todos. Se han despertado. Y en algún lugar, muy lejos. Alguien respondió. Inicien la fase 2. Si quieres ver más historias en este universo, deja tu like y únete como miembro del canal para obtener acceso anticipado.